El estudio de los intervalos que realizaremos aquí tendrá base en la lectoescritura y no será esencialmente de la práctica auditiva o cantada como podría darse en otro espacio. Esto no quiere decir que vamos a desentendernos del reconocimiento auditivo o de la capacidad de cantarlos, sino que esta aclaración viene en relación a cómo vamos a definir los intervalos. Es decir, que si oímos un intervalo, ya sea armónico o melódico, vamos a percibir un cambio de frecuencia entre las notas, por lo que diremos que un intervalo es una diferencia de altura que hay entre dos sonidos. Sin embargo, como el estudio que presentaremos está dentro del campo de lo visual, diremos que un intervalo es la distancia que existe entre dos notas. Antes de comenzar, vamos a aclarar que nuestro campo de estudio está ajustado a lo que creemos necesario debe manejar un educador musical y que se ve reflejado en el programa de estudio. Dicho esto, continuamos. Los intervalos que no exceden la octava se denominan simples, y a los intervalos cuyo tamaño supera la octava se los denominan compuestos. Nosotros nos ocuparemos solo de los intervalos simples, y estos son unísono, intervalo de segunda mayor, de segunda menor, intervalo de tercera mayor, intervalo de tercera menor, intervalo de cuarta justa, intervalo de quinta justa, intervalo de sexta mayor, intervalo de sexta menor, intervalo de séptima mayor, intervalo de séptima menor y intervalo de octava. Eventualmente trataremos los intervalos de cuarta aumentada, de quinta disminuida, es muy importante recordar cuáles son los intervalos que vamos a trabajar para a la hora del análisis no hacer especulaciones que compliquen la tarea. La distancia de los intervalos puede darse de manera sucesiva o simultánea. Cuando es sucesiva, diremos que el intervalo es melódico. Cuando es simultánea, diremos que el intervalo es armónico. Nuestro estudio se limitará a los intervalos melódicos, que además, para poder hacer otro tipo de discriminación, debemos tener en cuenta otro factor que dependerá de la ubicación de la segunda nota. Si ésta está por encima de la primera, generando un sonido más agudo que la primera, diremos que el intervalo es ascendente. Y si se ubica por debajo de la primera generando un sonido más grave, diremos que el intervalo es descendente. Por otra parte, los intervalos pueden ser naturales, esto es cuando no tienen alteraciones, y alterados cuando sí tienen alteraciones. Esta categoría estará regida por el contexto tonal como se muestra en los ejemplos. En la tonalidad de Do mayor, Mi bemol es una nota alterada, no así en la tonalidad de Si bemol mayor. En la tonalidad de Do mayor, Do sostenido es una nota alterada, no así en Re mayor por encontrarse en clave. Clasificar intervalos significa medir la distancia que existe entre las notas que lo componen. Por ejemplo, el intervalo Re, Si bemol, observamos que entre Re y Si, digo Si porque para clasificar los intervalos no debemos tener en cuenta las alteraciones,
entre estas dos notas hay una serie de grados. Re, mi, fa, sol, la, si. Ahora debemos contar la cantidad de notas que abarca el intervalo, incluyendo la primera y la última. De esta manera determinaremos que el intervalo que comprende 6 notas se llama sexta. Tenemos el intervalo do, fa. De nuevo, vemos que entre estas notas hay una serie de grados. Do, re, mi, fa. Contamos la cantidad de notas, incluyendo la primera y la última, 1, 2, 3, 4, y determinamos que el intervalo que abarca 4 notas se llama cuarta. Si los intervalos son descendentes, notaremos que la serie es a la inversa. Mi, re, do, si, la. Contamos la cantidad de grados y determinamos que los intervalos que abarcan 5 notas se llaman quinta. No todos los intervalos que comprenden la misma clasificación, es decir, que tienen la misma cantidad de grados, están construidos del mismo modo. Esto debido a que la distancia que comprende un intervalo puede variar según la cantidad de tonos y semitonos. Por ejemplo, los intervalos fa, la y la, do presentan la misma cantidad de grados. Sin embargo, el primero está construido por 2 tonos, de fa a sol y de sol a la. Y el segundo por un tono, de la a si, y un semitono de si a do. Así, el primer intervalo será un intervalo de tercera mayor ascendente, mientras que el segundo será un intervalo de tercera menor ascendente. Es por esta razón que los intervalos deben calificarse. Veamos la siguiente tabla. Clasificación y calificación. El intervalo de segunda puede ser mayor si tiene un tono o menor si tiene un semitono. El intervalo de tercera puede ser mayor con 2 tonos o menor con un tono y un semitono. El intervalo de cuarta es justa y contiene 2 tonos y un semitono. El intervalo de quinta es justa y contiene 3 tonos y un semitono. Como dijimos, eventualmente veremos los intervalos de cuarta aumentada y quinta disminuida. Ambos intervalos tienen la misma cantidad de tonos, 3. La sexta puede ser mayor si tiene 4 tonos y un semitono o menor si tiene 4 tonos. La séptima puede ser mayor si tiene 5 tonos y medio, es decir, 5 tonos y un semitono, o menor si tiene 5 tonos. Y la octava es justa. Esta particular manera de presentar los intervalos, es decir, no de manera creciente como sería la forma más lógica, tiene que ver con cómo se presentan los mismos en la escala mayor natural. Así tenemos que, por ejemplo, en la tonalidad de do mayor, el intervalo de segunda mayor, el intervalo de tercera mayor, el intervalo de cuarta justa, el intervalo de quinta justa, el intervalo de sexta mayor, el intervalo de séptima mayor y el intervalo de octava justa. Ya que hemos mencionado los tonos y semitonos, debemos decir que existen 2 tipos de semitonos. Los semitonos diatónicos son los que están formados por 2 notas de distinto nombre. Por ejemplo, do sostenido re, mi fa, fa sostenido sol, do si, la bemol sol y re bemol do. Por otra parte, los semitonos cromáticos son los que están formados por 2 notas del mismo nombre. Por ejemplo, do, do sostenido, fa, fa sostenido, la sostenido, la bemol
sol, sol bemol y re, re bemol. La inversión de intervalo es una herramienta eficaz, ya que si se maneja bien nos permite reducir los intervalos a 3 categorías y pensar a los demás como inversión de esto. Teniendo en cuenta la construcción de los acordes, podemos decir que existen 3 tipos de intervalos: los de tercera, los de quinta y los de séptima, y que los demás son inversiones de estos. La inversión de un intervalo consiste en subir la nota inferior o bajar la nota superior, en ambos casos una octava. El primer intervalo de un acorde mayor es la tercera. En el caso del intervalo do-mi hay una tercera mayor. Lo siguiente que hacemos es subir la nota inferior una octava, originando un nuevo intervalo, mi-do. Y es aquí donde se produce la inversión o el trocado. Lo que antes era do-mi, ahora es mi-do. Clasificamos y vemos que es una sexta. Calificamos y determinamos que es una sexta menor. El segundo intervalo de un acorde es una quinta justa. Subimos la nota más grave, una octava, y surge el intervalo sol-do. Lo analizamos y vemos que el nuevo intervalo es una cuarta justa. El tercer intervalo de un acorde es una séptima. En el caso del acorde de do mayor es una séptima mayor. Volvemos a subir y obtenemos así el intervalo si-do. Determinamos que es un intervalo de segunda menor. Hasta aquí vimos ejemplos con intervalos ascendentes. Sin embargo, con los intervalos descendentes pasa exactamente lo mismo. En el intervalo re-si hay una tercera menor. Esta vez bajamos la nota más aguda, una octava, y obtenemos un nuevo intervalo si-re, intervalo de sexta mayor. A los intervalos que surgen de la inversión se los llaman intervalos complementarios, ya que complementan al anterior para completar la octava. Por lo que, para calcular numéricamente la inversión de un intervalo, debemos saber que entre el intervalo y su complementario siempre suman 9. Por ejemplo, el intervalo do-mi tiene como intervalo complementario al intervalo mi-do. La suma de estos dos intervalos dan 9. Otro ejemplo. Sabemos que el intervalo do-sol es una quinta justa y que el intervalo sol-do es una cuarta justa. 5 más 4, 9. Último ejemplo. El intervalo do-re es un intervalo de segunda mayor. El intervalo complementario, como inversión del anterior, será re-do. Es un intervalo de séptima menor. 7 más 2 igual a 9. Por último, hay que mencionar que si el intervalo es mayor, su complementario será menor, y a la inversa, si el intervalo es menor, su complementario será mayor. Los intervalos justos siempre serán justos y los aumentados disminuidos. Con todo esto podemos confeccionar la siguiente tabla. Del unísono, la inversión será la octava justa. De la segunda menor, una séptima mayor. De la segunda mayor, una séptima menor. De la tercera menor, una sexta mayor. De la tercera mayor, una sexta menor.
de la cuarta justa una quinta justa, de la quinta disminuida una cuarta aumentada, de la quinta justa una cuarta, de la sexta menor una tercera mayor, de la sexta mayor una tercera menor, de la séptima menor una segunda mayor, de la séptima mayor una segunda menor y de la octava justa el unísono. A simple vista pueden parecer muchos intervalos, pero como dijimos anteriormente, a partir de recordar los intervalos de la escala mayor y recordando las reglas de la inversión, podemos obtener el resto de los intervalos de una manera más práctica e integral. Así diremos que, siguiendo la escala mayor, el primer intervalo será el de segunda mayor, cuya inversión es de séptima menor. El tercer intervalo será un intervalo de tercera mayor, cuya inversión será el de sexta menor. El cuarto será un intervalo justo, cuya inversión es el de quinta justa. El sexto será un intervalo de sexta mayor, cuya inversión es de una tercera menor. El séptimo será la séptima mayor, cuya inversión será el de segunda menor. Si tenemos en cuenta que ya reconocemos todos los intervalos naturales, es decir, sin alteraciones, podemos construir o reconocer los otros intervalos, los alterados. Así pues, por ejemplo, a partir del intervalo do-mi, el cual ya sabemos es un intervalo de tercera mayor, podemos construir la otra calificación que le corresponde a este intervalo. Cabe aclarar que por cómo se fue desarrollando la escritura musical, hubo que recurrir a un recurso que se conoce como enarmonía. Esto quiere decir que dos notas pueden llamarse de diferente manera, pero sonar igual. Por ejemplo, mi sostenido y fa o re sostenido y mi bemol son notas de distinto nombre, pero de igual sonido. Estas enarmonías producen que los intervalos, además de poder ser mayores, menores y justo, se conviertan en aumentados y disminuidos e incluso algunos en doble aumentado y doble disminuido. Afortunadamente nosotros no tenemos que estudiar esto. Dicho esto, la otra calificación que le corresponde a este intervalo es de tercera menor. Para lograr esto, por decirlo de alguna manera, hay que achicar el intervalo, y esto puede hacerse o aproximando la nota más grave con un sostenido o aproximando la nota más aguda con un bemol. Una vez que hayamos aprendido la armonización de las escalas mayores y comprendamos la construcción y la función de los distintos acordes, podemos hacer uso de otros razonamientos. Supongamos el intervalo re-fa sostenido. Es un intervalo de tercera mayor por estar construido por dos tonos, pero también por ser la primera parte del acorde de re mayor, primer grado de la tonalidad de re mayor. O también podemos decir que por ser un intervalo alterado del acorde de re menor, que es el modo del segundo grado de la tonalidad de do mayor. Al principio puede parecer algo complejo hacer este tipo de razonamiento, pero es lo que hace un músico de oficio. Es decir, primero se hace un estudio lineal de los contenidos teórico-práctico y luego, tras años de práctica, se comienza a atar estos cabos. Considero que si se va a llegar a este resultado, ¿por qué no comenzar a estudiar desde el principio de esta manera integradora?